Cifras macroeconómicas del país hablan que todavía no hay una franca recuperación de la economía, pero sin embargo el Banco Central ha sido optimista y ha dicho que en este primer semestre del año se creció un 0,7%, aunque las cifras a inicio de año, según la propia institución, era que podríamos crecer algo así como el 2,8%. Lo cierto es que la deuda externa ya supera los 65.000 millones de dólares, todavía tenemos algunos desembolsos nuevos del Fondo Monetario, pero la recaudación tributaria sigue bajo los números históricos del 2019, o mejor dicho, no hemos llegado ni siquiera a los 2019. El gobierno prepara en materia tributaria una reforma que será presentada en los próximos días, pero no se sabe a ciencia cierta qué contenidos tendrá de la reforma. Pero se ha especulado un poco y de las declaraciones hechas por el titular de Economía y Finanzas, el ministro Cueva, pues se sabe por dónde va. Aparentemente no habrá un nuevo incremento de impuestos, pero sí una redistribución de la carga tributaria. Con nosotros, para un poco entender y saber por dónde podría ser esta línea de reforma económica, con nosotros el economista Víctor Hugo Galván, miembro del Colegio de Economistas de la Ciudad, analista y docente de economía. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado, claro. ¿Por dónde cree usted que puede ir esta reforma una vez que el gobierno ha insistido que no va a haber incremento de impuestos? Bueno, la crisis, digamos, macroeconómica determina que habrá que hacer ajustes posiblemente de algún nivel. Indudablemente el presidente de la República ha sido muy claro en determinar quiénes pueden pagar un poquito más, tienen que hacerlo. De ninguna manera pues se va a aplicar, digamos, ninguna reforma a la clase media. Hemos conversado con algunos funcionarios de buen nivel del gobierno, y ellos están conscientes de que aplicar algún tipo de impuesto, como sería cambiar la tabla del impuesto a la renta, bajando la base, es decir, que quienes ganan sobre $20,000 anuales empiecen a pagar, o hay exenciones que siempre han habido, como es para salud, para educación, etcétera, no van a darse. Van a exigir, digamos, un poco de pagos más altos a cierto nivel de ingresos. Digo usted, a quien tiene una remuneración anual de sobre $80,000. Ellos son los que van a tener digamos que aportar un poco más. En eso va a consistir la reforma, digamos, tributaria, porque no podía irse de ninguna manera por otro lado. Las empresas medianas, pequeñas, más bien están pidiendo a lo contrario, están solicitando que se retire el 2% que fue implementado en el gobierno anterior. Es un asunto bastante complicado porque ya se elaboró una reforma presupuestaria con ese tipo de ingresos y de acuerdo a ofrecimientos de campaña del señor presidente de la República, más bien va a retirar el impuesto a la salida de divisas, dice, ¿no? Ese problema indica que vamos a tener problemas fiscales en cuanto a la reforma presupuestaria que ya se está empezando a hablar de elaborar para el 2022, habida cuenta de que estamos con la del 2020 por ser año electoral, ¿no? 2020-2021, y ya en los 2 años se va a tener un déficit superior a los $14,000 millones. Hay algunos exministros de Economía y otros colegas suyos, analistas, que dicen que también debería haber un trabajo casa adentro de reducción del tamaño del Estado o una reingeniería de procesos para que el Estado no siga asumiendo ciertos roles de la economía que no le competen. Entre ellos, el presidente también se había adelantado un poco en hablar de que podría haber concesión o delegación de administración público-privada a algunos sectores, la energía, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cree usted también que por ahí podría haber alguno, y en qué sector específico? Bueno, estamos atravesando una verdadera crisis, ¿no? Y obviamente pues hay que buscar recursos. Se habla de que vienen los 1.000 millones de derechos especiales de giro, pero eso no hay que olvidar de que es simplemente una garantía para el comercio exterior, para las importaciones. No es dinero fresco. Los derechos especiales de giro no es dinero fresco y tampoco pueden ser utilizados en gasto permanente o en gasto corriente, es decir, en sueldos. Parecería ser que el economista Cueva, que está haciendo alguna gestión importante en el Fondo Monetario Internacional, para que haya un desembolso de alrededor de 1.000 millones, pero para gasto permanente, que la directora pues del Fondo Monetario Cristina quiere darnos alguna ayuda importante,
por la relación que tiene con el presidente de la República actual. Estaban dentro del sistema financiero, dentro del sistema bancario, y ha habido una buena relación. Aquí la gran ventaja y la esperanza que tenemos todos los economistas es de que el economista Cueva es fondo monetarista, y entonces, como dice el dicho, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, y obviamente pues a todos pueden engañar los de fondo monetario, menos a un fondo monetarista que ha estado trabajando ahí y que más bien tiene que negociar a favor del Ecuador. Eso es importante que la ciudadanía conozca y sepa que estamos muy bien representados con el señor ministro de Finanzas. Además viene una muy buena gestión de parte de la señora ministra de Gobierno para aprobar las reformas tributarias y que van a la Asamblea Nacional. Pero uno de los problemas creo que más sensible y que no hay fórmula, por lo menos hasta ahora en 25 años no se ha podido tener una fórmula del subsidio o focalización de los combustibles. El gas yo diría que es intocable por el componente social, pero el combustible, las gasolinas, sí están siendo un problema porque cada 18, cada 20 de mes sube y se incrementa de acuerdo a este sistema de bandas. Y es un tema que el Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro, no vamos a financiar déficit presupuestario si Ecuador no logra reorganizar sus propios gastos, entre esos, por ejemplo, el famoso subsidio a los combustibles que le cuesta a Ecuador más de $1.000 millones. ¿Cuál podría ser la fórmula para el tema de combustibles? Mire, la focalización está preparada, está lista. La Politécnica Nacional tiene elaborado el trabajo y entiendo que el señor presidente de la República en los próximos días va a conocer. Sí es posible la focalización porque el subsidio está siendo un tanto injusto, ¿no? Subsidia a quien no lo necesita, a quien no se debe subsidiar. Y la Escuela Politécnica Nacional tiene elaborado el estudio. Nosotros conocimos por una coyuntura de un compañero que es profesor ahí y que participó en este estudio. Es muy bien elaborado, tiene muy buenas bases y es lo que requiere el Ecuador. Entonces, en los próximos días, lo que pasa es que tenemos que esperar por lo menos los 100 días que pidió el presidente de la República. ¿No es mucho tiempo? No, porque recordemos de que 100 días pidió, en 100 días va a cumplir el asunto de la vacunación, la focalización de los combustibles, la reforma laboral. Van a ser una serie de situaciones macroeconómicas que no esperan mejores días para el Ecuador. Pero eso es un hecho evidente y sobre todo quienes me están mirando y escuchando saben que el factor confianza es muy bueno. Recordemos que, no lo digo yo, salió en la prensa nacional que Perú invirtió $10.000 millones en el Ecuador en una sola semana. Lamentablemente hay cosas que se tienen que decir también. Subió el riesgo país por las declaraciones de un asambleísta de apellido Cerda, que dice que el ecuatoriano debe aprender a robar. Realmente eso nos ha alarmado, y no ha alarmado solo al Ecuador, sino que esto con las redes sociales ya conocen internacionalmente. Y solo ese hecho de esa declaración de un asambleísta que debe ser, por supuesto, sancionada por el mismo partido, por la Asamblea Nacional, porque ha subido 64 puntos el riesgo país. Mire cómo es delicado una declaración y cómo impacta, ¿no? De hecho, pues nosotros hemos hecho las declaraciones que ha sido, comillas, es un exabrupto de la señora por su falta de cultura posiblemente, y de hecho, pues tenemos que nosotros sacar adelante que el Ecuador es un país sano, es un país de gente honrada, que el ladrón es una excepción, que quien hurta el dinero del Estado es una excepción, que de ninguna manera se esté enseñando que en la Asamblea Nacional no van a sacar una ley que se determine que cómo debe robar el ecuatoriano. Por favor, internacionalmente nos ha afectado y pedimos a los señores asambleístas que hagan declaraciones, pero que no vayan a afectar, digamos, al país como está afectando este rato, al riesgo país, a la paz del ecuatoriano, porque claro, el partido político ya tiene nombre y apellido, ¿no? Pachacutic aprende a robar, ¿no? Entonces, de hecho, pues esto ha afectado y creemos que debe rectificarse oportunamente. Una cosa importante hay que anotar de que la crisis no es solamente macroeconómica, hay crisis social, ¿no es cierto? La crisis social, el señor presidente ha hecho declaraciones hasta antes de ayer
Ayer fue lamentable lo sucedido en la Tacunga y en las Cáceres, pero las declaraciones de él son que va a incrementar el empleo. El gran empleador es el Estado y no puede, pero a través de la inversión. Hay gente que nos está solicitando la inversión, pero eso tiene que ir acompañado con la reforma laboral, la reforma tributaria, que están en camino. Y creemos que para los ecuatorianos nos esperan unos días más brillantes, mejores, y que la gente debe tener fe y esperanza. Si gente internacionalmente conoce y sabe que el señor Lasso está haciendo una buena gestión, con mayor razón los ecuatorianos pongamos la fe que pusimos en él y salgamos adelante. Eso lo esperamos todos. Muchas gracias, economista Víctor. A usted, muchas gracias. El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y además docente y analista económico. 7 de la mañana.